Así amaneció el entrevistado. Vamos con Amin Leyarza Esalhi. Él es analista internacional español con descendencia árabe. Así amaneció el mundo en sus oídos. El mundo amaneció convulsionado por la situación de Irán y Estados Unidos. Buenos días, Amin, y gracias por recibir nuestra consulta. Usted es licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales de origen hispano-marroquí, politólogo, especialista en el campo de las relaciones internacionales, geopolítica y contraterrorismo. Actualmente forma parte de distintas asociaciones, think tanks, centros de pensamiento, quiere decir eso, o generadores de ideas, y colabora en distintos medios de comunicación en temáticas que son de su dominio. Con estos antecedentes, Amin, ¿cómo ve usted la evolución de ese conflicto? Hola, muy buenos días, allí en Ecuador. Pues bueno, la evolución de este conflicto entre Estados Unidos e Irán es bastante convulsa. Quiero decir, se presenta un nuevo año, el 2020, que lo hemos empezado un tanto fuerte. Es un año de elecciones en Estados Unidos. Hay que fijar una serie de ideas muy simples. Donald Trump necesita algún tipo de rédito de ganar tiempo frente a la situación que vive de impeachment, es decir, el juicio político que está sufriendo en su país, en Estados Unidos. La política norteamericana, mejor dicho, es muy dada al hecho de llevar a cabo acciones en el exterior para desviar la atención de lo que podría ser lo realmente importante. Y en este caso vemos similitudes con otros presidentes del partido, por ejemplo, demócrata de la época de Bill Clinton, en la que Donald Trump está haciendo lo mismo. Es decir, en el 98 Bill Clinton cometió una serie de bombardeos en Irak para desviar la atención de lo que en ese momento ocurría en Estados Unidos. La evolución del conflicto ha tomado distintas fases, ¿no? Se empezó diciendo que hasta podría darse la Tercera Guerra Mundial. Bueno, el alarmismo era lógico, estamos hablando de un actor regional muy importante en Oriente Medio, pero lo importante se ha visto a los 3 días del atentado contra Qasem Soleimani, el número 2 de Irán. Al Irán simplemente hacer ataques propagandísticos, es decir, muchas declaraciones de guerra, muchas declaraciones contra el gobierno de Estados Unidos de que se va a defender, y lanzar una batería de 22 misiles sin dañar realmente la infraestructura norteamericana, esto se va a convertir en una batalla de carácter más dialéctica que propiamente dicho de escalada militar. No se prevé en principio, porque es muy difícil entenderlo. Hay distintos actores, podríamos estar aquí toda la mañana hablando sobre el tema, pero hay distintos actores que están en la zona, tanto los aliados de Estados Unidos, podríamos hablar de Israel en la zona, como los aliados de Irán, podría ser Qatar o Turquía o Rusia o Siria. Es decir, el conflicto ahora mismo se está viviendo más en el campo de la diplomacia. La última declaración de Donald Trump fue prueba de ello a la hora de decir que bueno, vamos a abogar por una vía más diplomática, por una vía de mayor tranquilidad, y eso nos augura que la evolución del conflicto finalmente va a convertirse en un campo de diálogo y de sosiego frente al que Donald Trump va a intentar ganar rédito de cara a las elecciones de este 2020. Ok, un par de inquietudes sobre eso. A mí les recuerdo, para quienes nos siguen en Ecuador, aquí son las 6:49. ¿Qué horas son en España ahorita? Pues ahora mismo creo que tenemos una diferencia de 6 horas, son las 12:49 aquí en España. Les recuerdo que Amin Leyarza Esalhi, ¿estoy pronunciando bien su nombre, así se dice? Sí, Amin Lejarza, solo es el primer apellido. J, ok. Analista internacional español, con descendencia árabe, es quien está con nosotros conectado desde España, y le tengo un par de inquietudes sobre esto. Tras su descripción y análisis, me da la impresión de que el ganador del primer round es Trump, porque aunque recula, como decimos en el Ecuador, aunque retrocede, baja su escalada agresiva y verbal, no se retalia frente a un ataque ya
poco grave de misiles que tuvo por parte de Irán, según usted, con poca afectación a la infraestructura y hasta donde conocemos sin bajas norteamericanas. Sin embargo, eliminó a Soleimani del panorama, que alentaba una serie de acciones contra Estados Unidos y Occidente que de darse hubieran sido terribles. Ha puesto en vigencia la efectividad de esto que se llama ataque proactivo, curarse en salud, le decimos en el Ecuador, golpear tú primero en previsión de que te pueden golpear, y ahora parece patatín patatán que lo diplomático es lo importante y vamos a pasar al diálogo, y evita una escalada terrorista internacional. ¿Se puede o no se puede ver así? Sí, por supuesto. Yo creo que Donald Trump, desde un primer momento, cuando ataca, que da un golpe francamente fuerte contra Irán, después Irán hace este pequeño ataque, pero Donald Trump es bastante inteligente en ese sentido. El gobierno americano ha, digamos, meditado muy bien cómo llevar a cabo esta acción, y ha dicho: primero atacamos, damos un golpe fuerte, dejamos que ellos se cabreen, que ellos se pongan de manera efusiva, hagan su acto, etcétera, es decir, hagan el entierro de Qasem Soleimani, y después nosotros vamos a llegar de manera tranquila y vamos a decir: tranquilos todo el mundo, que queremos dialogar sobre lo que ha pasado. A propósito acabamos de matar a tu número 2, pero vamos a dialogar porque es lo que a todos nos conviene. A propósito el primero. A propósito de Soleimani, le decía Amin, a propósito del 6,51 aquí, 12,51 en España, le tiene María Clara Triviño, quien es conductora también de este espacio, una inquietud adicional. Adelante. Sí, buenos días. La inquietud es: ¿por qué considera usted que fue más impactante en Oriente Medio la muerte de Soleimani, incluso sobre la muerte de Bin Laden? En Oriente Medio más dura. Es que son dos fenómenos muy diferentes, quiero decir. Al final Osama Bin Laden era considerado y es considerado un terrorista en todo su esplendor. Pero Qasem Soleimani no era como tal considerado un terrorista, también era un líder político. Era quien se veía como era el número 2 de Irán, era quien se veía como posible relevo del actual Ayatollah Khomeini, es decir, se le veía como una gran figura dentro de lo que vendría a ser el país de Irán, uno de los principales actores, como vengo repitiendo, de Oriente Medio. Es un actor a nivel militar que dirigía las fuerzas Quds, que es, digamos, lo que vendrían a ser las fuerzas de inteligencia en el exterior, y tenemos que recordar que Irán es el gran representante dentro de lo que es el Islam, de la vertiente chiita, de la segunda rama más importante del Islam, y los distintos pueblos que hay chiitas, aparte de Irán, que es un país chiita musulmán, en los distintos pueblos que sigue habiendo, las distintas comunidades chiitas que hay en el resto de Oriente Medio, le veían como un símbolo, como una esperanza, como un contrapeso a otras ramas del Islam y a otros grandes líderes de otras ramas del Islam, y sobre todo como un contrapeso a la fuerza de Estados Unidos en la región. Aclarado ese tema, Amin, aclarado ese tema. Aquí hay un abogado que es, no sé si usted oyó hace poco instantes, integrante del panel. Él es un penalista y desde esa perspectiva jurídica se une a la entrevista para preguntarle lo siguiente. 6,54 está Amin Lejarza Salki con nosotros desde España. Sí, buenos días por acá. ¿Qué nivel de importancia le da usted a esta hipótesis de la inteligencia canadiense y norteamericana, que considera altamente probable que el avión de pasajeros ucraniano fue derribado por un misil del ejército iraní? Efectivamente, ahora con el tema del avión ucraniano, yo creo que al final Reino Unido y Canadá, si mal no recuerdo, aparte de la inteligencia estadounidense, son los dos países que respaldan la tesis de que este avión fue derribado a causa de la batería de bombardeo. Yo personalmente creo que hay que ser muy cautos. Irán lógicamente no va a dar la caja negra por cómo está, por la situación en la que se encuentra en la escalada política, en la escalada internacional, la tensión que existe. Yo personalmente creo
que no. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que hubo una imprudencia por parte de Irán de no cerrar su espacio aéreo y de no permitir que ese vuelo saliese, en el sentido de que si vas a lanzar una batería de misiles, igual deberías de no permitir que saliesen los vuelos, pero aquí se juega un segundo punto, y es que si tú empiezas a cerrar tus aeropuertos, Estados Unidos sabe que vas a empezar a lanzar misiles y preventivamente te puede atacar antes. Correcto. Mil gracias, Amin. Su análisis ha sido orientador e importante a esta hora de la mañana en el Ecuador. Así amaneció este país, así atardeció en España, desde donde hemos hablado con nuestro invitado. Ya son las 12:55.